Recursos y retos de la bioinformática en el análisis de datos de secuenciación de nueva generación como ayuda diagnóstica. Presenta Eliana del Pilar Garzón Venegas, es bacterióloga, magíster en ciencias con énfasis en genética humana, estudiante de la maestría de bioinformática de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Eliana. Buenos días a todos. La agenda que llevaremos a lo largo de la presentación, haremos una pequeña introducción, posteriormente hablaremos de los recursos disponibles en secuenciación de nueva generación para el diagnóstico de enfermedades genéticas, posteriormente hablaremos de los retos actuales que tenemos para el diagnóstico de enfermedades genéticas desde una perspectiva bioinformática. Y por último, realizaremos un caso clínico en donde espero la participación del público para que pues tengamos acceso a dos aplicaciones que son muy útiles en la notación terciaria de las variantes. Quiero empezar la presentación con una frase: hemos descubierto el secreto de la vida, por Francis Crick, y indudablemente en el ADN tenemos muchas respuestas para diferentes patologías y seguimiento para nuestros pacientes. Quiero centrar la introducción en tres aspectos importantes. Las tecnologías de secuenciación de nueva generación han cambiado el panorama de las pruebas genéticas. El avance de estas tecnologías proporciona muchas opciones de diagnóstico para enfermedades genéticas y los factores deben equilibrarse en una implementación adecuada para este propósito. Debemos tener claro que la secuenciación de nueva generación desde los aspectos técnicos, desde que se hace la preparación de las librerías, es un trabajo multidisciplinario entre el analista de laboratorio, el genetista, el médico especialista, el bioinformático, para poder llegar a un diagnóstico fiable para nuestros pacientes. La precisión y la reproducibilidad de la secuenciación de nueva generación pues deben evaluarse en un entorno clínico favorable y debe ser bajo todas las pautas y criterios de las guías internacionales con las que disponemos actualmente. ¿Con qué recursos contamos actualmente? Y me gusta empezar la analogía con el ejemplo del edificio. Cuando secuenciamos un panel multigénico, es como si tuviéramos una visión de un dron de un edificio. Nos vamos a centrar en 15, 20, 500 genes para el diagnóstico del paciente. Cuando hablamos de la secuenciación del exoma clínico, va a depender de las químicas disponibles. Vamos a tener paneles de genes de 4.500, 11.500 genes, y es como si viéramos la perspectiva de un barrio completo de una ciudad. Posteriormente tenemos la secuenciación del exoma completo, en el cual vamos a secuenciar todas las regiones codificantes que pueden tener contribución en un efecto a nivel fenotípico de la persona, y es como si ya viéramos la ciudad como tal desde el dron. Y por último tenemos la secuenciación del genoma completo. Actualmente los clínicos envían este estudio principalmente a pacientes que previamente tienen un exoma clínico completo y no han tenido respuesta para su fenotipo. Y la secuenciación del genoma completo es como si viéramos todo el país desde un dron. Tenemos una gran cantidad de datos que pueden ser muy valiosos para el diagnóstico del paciente. Y en este punto quiero hacer la aclaración que actualmente, a partir de la secuenciación del genoma completo, dependiendo de la química que se emplee, podemos llegar a hacer análisis de CNVs, de variantes de números de copias en estos pacientes. Y esto pues va a depender indudablemente de la profundidad que tengamos por región. Recordemos que la profundidad es cuántas veces puedo tener la lectura de esa región de interés.
Y bueno, estas son estadísticas de las pruebas genéticas a nivel de diagnóstico clínico. Entonces, pues vemos que la distribución del pronóstico clínico está dado en las pruebas postnatales de diagnóstico. Posteriormente vemos la distribución de herramientas de pruebas genéticas disponibles que tenemos en la actualidad. Tenemos los paneles multigénicos, pruebas de MLPA. No podemos del todo deshacernos de la secuenciación de Sanger, ya que es una herramienta clave para las confirmaciones. Cuando tenemos regiones de difícil secuenciamiento por NGS, pues la secuenciación de Sanger es aquella que nos permite realmente confirmar si lo que estamos evaluando es un artefacto de secuenciación o realmente es una variante presente en el paciente y que puede conllevar a su diagnóstico clínico. La distribución del tipo de información genética detectada. Entonces, a partir de los paneles multigénicos, la secuenciación del exoma y del genoma completo, por lo general, pues vamos a encontrar la explicación del fenotipo en variantes missense, tipo friendship, que nos van a dar pues una luz del diagnóstico. Como pipeline general en los laboratorios de secuenciación, partimos principalmente de la historia clínica y pienso que esto lo habla a nivel Colombia. Es un problema a veces en el manejo de historias clínicas porque no trae la información completa del paciente, lo cual nos sesga un poco a los bioinformáticos y analistas de laboratorio para poder llegar a un diagnóstico fiable. Una vez tenemos la información clínica completa de nuestros pacientes, partimos de la calidad de la muestra en la cual pues vamos a querer tener una calidad de ADN óptima para poder hacer nuestros análisis. Posteriormente debemos hacer la selección del panel que queremos para nuestro paciente, sea un panel multigénico o secuenciación del exoma, y posteriormente por herramientas bioinformáticas y pipeline extraer los genes de interés para poder llegar a este diagnóstico. Siempre tener en cuenta desde el punto de vista de análisis y bioinformática, guiarnos por las guías internacionales, pueden ser las europeas o americanas, para tener todo un rigor clínico en el resultado. Acá muestro un pipeline general. Una vez tenemos la secuenciación de nuestro paciente, esta secuenciación genera unos archivos denominados FASTQ, que lo denominamos como el análisis primario. Posteriormente se hace un alineamiento de esta secuencia, lo cual nos va a generar un archivo BAM. Y posteriormente tenemos el análisis terciario, en el cual nos vamos a centrar en la presente charla, que es el llamado de la variante. Y como ese llamado de la variante podemos analizarla desde diferentes perspectivas para llegar a un diagnóstico confiable en el paciente. Entonces quiero presentarles diferentes herramientas de utilidad. Tenemos inicialmente Fenalizer. Fenalizer es una herramienta de código libre. Esta herramienta la pueden encontrar en la web. Es muy amigable su interfaz gráfica, como lo observamos acá. Deben registrar su correo y la función de esta herramienta es poder hacer un filtro de genes de acuerdo a términos HPO dirigidos al fenotipo del paciente. Entonces acá donde tenemos el espacio de enfermedades y fenotipos, si tenemos por ejemplo un paciente con Alzheimer, ponemos nuestro término específico y él va a seleccionar una serie de genes para hacer mi panel customizado para el análisis de mi paciente. Adicionalmente, también tenemos la herramienta de Phenomizer, que básicamente tiene la misma función ligada a términos HPO y para el clínico es de gran utilidad.
Ya en cuanto a la anotación, generalmente los equipos de secuenciación tienen sus propios anotadores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que para tener un diagnóstico fiable no nos debemos casar con una sola herramienta, sino en lo posible utilizar 2 o 3 herramientas de anotación para tener resultados reproducibles y confiables. Presento una herramienta que puede correrse por línea de comandos o bien también puede correrse en web. Esta herramienta es Anovar, es una aplicación que nos permite la anotación funcional de las variantes. El archivo de entrada para poder correr esta aplicación es el BCF y el output es una tabla Excel con todas las variantes anotadas de nuestros pacientes que se pueden ya posteriormente filtrar por los genes de interés. Algo muy positivo de esta herramienta es que corre en simultáneo 21 predictores bioinformáticos, lo cual le va a dar bastante rigor a la prueba diagnóstica. Es una herramienta libre, digamos que no tiene costo. Si estamos en un ámbito académico y en un ámbito clínico, tiene una licencia pues, de bajo costo. Adicionalmente, bueno, presento Varaf, también es una herramienta de anotación, la cual se fundamenta en Anovar, o sea, por detrás corre Anovar y nos presenta en una interfaz gráfica muy amena la anotación de estas variantes. Tenemos Intervar. Intervar lo pueden correr también por línea de comandos o en web. Y esta herramienta es muy útil porque está ligada con las guías del Colegio Americano de Medicina y Genómica para darle un peso importante a la anotación funcional de la variante. Ahora, posteriormente en el caso clínico, haremos un pequeño test para mostrarles cómo se puede utilizar esta herramienta web. También es de código libre y es una herramienta bastante robusta. También tenemos Barson. Barson también hace una anotación funcional de la variante, es de código libre, solamente pues requiere como el registro del usuario. También haremos un pequeño demo al final de la presentación. ¿Qué retos tenemos en secuenciación de nueva generación para el diagnóstico clínico? Entonces, básicamente, pues necesitamos una buena muestra, grupos multidisciplinarios que trabajen en equipo para poder llegar a unos resultados reproducibles y confiables. Tener clara también la historia clínica, el fenotipo del paciente. Y todas estas herramientas que expuse anteriormente también se pueden fusionar por medio de inteligencia artificial, lo cual pues agiliza los procesos a nivel de bioinformática, haciéndolos más robustos. Entonces, bueno, voy a hacer la presentación del caso clínico y si ustedes pueden seguir el demo en sus casas para mostrarle pues las aplicaciones que mencioné anteriormente. Esta es una paciente de 43 años, la cual presenta una agudeza visual de 0.3 y 0.4 en ojo derecho e izquierdo respectivamente. Esta paciente es sordomuda desde la infancia y presenta una retinitis pigmentaria desde la adolescencia. El clínico le manda una secuenciación mediante nueva generación para genes relacionados con retinitis pigmentosa, en el cual se analizan 24 genes. Y una vez hacemos el análisis primario, secundario y terciario y los filtros de patogenicidad de la variante, tenemos como hallazgo 2 variantes en el gen USH2A y pues la idea es que si pueden seguirme, vamos a hacer el demo para mostrarles las aplicaciones mencionadas. Ay, permítanme ya. Permítanme. Perfecto. Tenemos entonces Intervar. Intervar me permite ingresar el dato
de mi paciente con la ubicación cromosómica, la posición a nivel del cromosoma, el alelo de referencia y el alelo alterno. Si mi variante previamente ya está anotada con un SNP, un DB-SNP, puedo poner el ID en esta parte para hacer el análisis. Puedo ingresar la data también a partir del nombre del gen y el cambio a nivel de cDNA. En este caso va primero el alelo alterno, la posición donde tengo el cambio y mi variante. Estamos viendo la pantalla a la que estás haciendo referencia ahora. Quedamos viendo la diapositiva. Ay, perfecto. Permíteme ya. Acá. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Se ve un poco chiquita, pero se ve. Permíteme ya ampliamos la pantalla. ¿Me confirmas si se Igual está? sí, se está viendo. O sea, si ampliamos, ahí, claro, se ve el título muy grande. Y se ve Acá. mucho. Está bien, ahí esa parte es la más importante. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos también la posibilidad de poner la variante con el nombre del gen y nuestro cambio a nivel de proteína. En este caso, como tenemos ya un ID de DB-SNP para nuestra variante, ya, bueno, previamente lo ingresé y vamos a enviar la consulta. Acá ya nos aparece la interpretación de la variante de acuerdo a intervalo. Y si nos paramos acá, él me va a dar la descripción de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Medicina y Genómica. Esta herramienta es muy útil para los clínicos cuando, por ejemplo, nos llega un reporte con una variante de significado incierto y queremos corroborar pues rápidamente si realmente es un bus o si ya hay algo adicional para esta variante. Acá pues esta variante es una variante patogénica de acuerdo a los criterios mencionados, nos da la ubicación de acuerdo al transcripto, nos muestra la frecuencia alélica mínima a nivel poblacional, nos liga directamente con Orphanet, con el ID de Orphanet para la enfermedad con la cual se asocia este gen, nos da el ID de OMIM, el fenotipo aliado a la patología de acuerdo a la base de datos OMIM y en este caso nos presenta si esa variante está dentro de un dominio proteico, lo cual es una información bastante importante porque pues, nos indica que su efecto a nivel funcional de la proteína es importante. En este caso vemos que la variante está ubicada en un dominio importante del gen USH2A, de la proteína USH2A, y también está ligado con la base de datos de Orphanet, en donde tenemos los IDs, donde podemos acceder y tener información al respecto. Tenemos otra herramienta que también es de ayuda, Barsom, la cual también es de código abierto, tiene una versión también Plus que pues tiene como una licencia en la cual pues le brinda a uno mayor información de la variante. Vamos a hacer la búsqueda también de la variante previamente interrogada por intervar. Y la predicción para esta variante por parte de Barsom es una variante patogénica. También me describe bajo qué criterios de la CMG hace esta clasificación y me presenta la ubicación a nivel del gen. Y si pues seguimos explorando, me da bibliografía, me da datos de conservación evolutiva. Entonces, son herramientas bastante útiles
para poder hacer la clasificación de estas variantes con criterio clínico.